La leyenda del Caballero Negro cuenta que una nave espacial de origen extraterrestre ha estado orbitando la Tierra durante muchos años. Parece una locura, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de los años, los partidarios de esta teoría han reunido muchas pruebas. Es hora de verlas y juzgarlas nosotros mismos. 1899. El famoso científico Nikola Tesla construyó una torre gigante en su laboratorio de Colorado Springs. Se suponía que esta torre le permitiría estudiar la electricidad atmosférica y la energía inalámbrica. Todo iba bien hasta que, un día, descubrió algo inesperado. La torre comenzó a captar una señal que parecía artificial. Al principio, Tesla pensó que provenía de algún lugar de la atmósfera, pero resultó que venía de una altura mucho mayor: el espacio exterior. Tesla decidió que esta señal había sido enviada por algún tipo de vida extraterrestre. Sin embargo, la comunidad científica ignoró su teoría. Si bien respetaban su intelecto, seguían considerándolo un sujeto raro. Unos años más tarde, los informes de Tesla fueron confirmados. El inventor de la radio inalámbrica, Guglielmo Marconi, interceptó señales similares. Más tarde, en 1927, el ingeniero de radio noruego, Jørgen Hals, notó algo inusual. Cuando enviaba señales a una determinada longitud de onda, le eran devueltas unos segundos después. Al principio pensó que podría tratarse de un eco de radio común y corriente. No es raro que las ondas de radio cortas reboten entre la Tierra y la estratosfera. Este fenómeno se conoce como propagación. Sin embargo, por lo general, esto ocurre muy rápido, aproximadamente un séptimo de segundo después de la transmisión original. En cambio, las señales que Hals recibió tardaron unos 15 segundos en regresar, y tampoco coincidían con el eco de radio al que la gente estaba acostumbrada. El ingeniero no fue el único en presenciar este fenómeno. Muchos aficionados a la radio descubrieron y confirmaron estas señales, pero nadie encontró ninguna explicación. Entonces, ¿qué era? ¿Acaso Tesla había tenido razón todo este tiempo? Analicémoslo en detalle. En primer lugar, las señales existieron y han sido documentadas por mucha gente. Sin embargo, las señales de Tesla y Marconi y los ecos de Hals son completamente diferentes. En realidad, Tesla y Marconi captaron señales procedentes de pulsares. Los pulsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente. Nacen cuando unas estrellas mayores que nuestro Sol terminan su ciclo vital. Después se convierten en estrellas de neutrones y reciben un impulso tan fuerte que comienzan a girar a una velocidad demencial. Las ondas de radio que emiten los pulsares llegan muy lejos y son capaces de alcanzar nuestro planeta. Los pulsares fueron descubiertos recién en 1968, así que no es de extrañar que Tesla y Marconi no pudieran explicar los datos que habían recibido. Pero, ¿qué hay de Jørgen Hals? Lo que descubrió se conoce ahora como ecos de larga demora, o LDE, por sus siglas en inglés. Es un concepto más complicado porque, a decir verdad, sigue siendo un misterio. Los científicos sugieren que los LDE podrían ser producidos por algún fenómeno en la atmósfera terrestre. También podrían reflejarse en las nubes de plasma del Sol, o incluso en la Luna. Lamentablemente, aún no sabemos la verdad. El siguiente incidente tuvo lugar en 1960. El New York Times publicó un artículo que decía: un satélite silencioso no identificado ha sido descubierto por las estaciones de seguimiento de los Estados Unidos girando alrededor de la Tierra en una órbita casi polar. La identidad y el origen del misterioso satélite, apodado el satélite oscuro, son desconocidos a pesar de casi 2 semanas de rastreos. Muchos creyeron que debía tratarse del famoso Caballero Negro. Sin embargo, más tarde, los científicos confirmaron que eran los restos de un satélite normal que se había extraviado. Funcionó mal y los propulsores lo enviaron en la dirección equivocada. Eso afirmaron. En cualquier caso, toda esta historia suscitó un renovado interés por el Caballero Negro. Astrónomos de todo el mundo aseguraron haberlo observado. Casi cualquier objeto celeste extraño podía convertirse en la famosa nave espacial oscura. Sin embargo, hasta ese momento todas las fotos y datos sobre el Caballero Negro procedían de observatorios de la Tierra. Para probar o refutar su existencia, hacían falta testigos en órbita. Gordon Cooper era piloto y uno de los primeros astronautas de la historia de la humanidad. En 1963 participó en la misión espacial estadounidense más larga de la época, Mercury Atlas 9. Durante el vuelo descubrió un extraño objeto verde, posiblemente de origen extraterrestre.
frente a su módulo y se lo comunicó a su tripulación en la Tierra. NBC News siguió la noticia e intentó entrevistar a Cooper. Lo llamativo es que ni las transcripciones de la misión de la NASA ni Cooper parecieron darle mucha importancia a este hecho. Era como si no hubiera ocurrido. Más tarde, la explicación oficial de la NASA fue: hubo un fallo electrónico en la nave de Cooper. Esto provocó un aumento de los niveles de dióxido de carbono, lo que, a su vez, desató alucinaciones en Cooper. Él mismo estuvo de acuerdo con esta versión. Tal vez solo sea una curiosa coincidencia, pero una vez que se retiró, Cooper comenzó a interesarse por la búsqueda de vida extraterrestre. Dicho esto, incluso si suponemos que todo esto es cierto y que hay alguna misteriosa nave espacial en la órbita de la Tierra, ¿qué quiere de nosotros? ¿Por qué estaría observándonos? En 1973, Duncan Alasdair Lunnan, un investigador escocés, decidió investigar esto. Reunió todos los datos sobre las LDE recogidos por científicos noruegos y comenzó a estudiarlos hasta que dio con algunas desviaciones que podían ocultar un código. Organizó los datos en un gráfico donde un eje representaba el retraso en el tiempo entre los ecos y el otro la posición del eco en la secuencia. Así obtuvo una colección de puntos que parecían una especie de mapa espacial, más concretamente el mapa de la constelación del Boyero. Lunnan comenzó a analizar los ecos registrados por los astrónomos franceses en 1929. Una vez más, obtuvo la misma constelación, pero una de las estrellas estaba en un lugar ligeramente distinto. Entonces pensó, ¿qué tal si se trata de un mapa estelar del pasado? Después de retroceder en el tiempo, Lunnan por fin comprendió todo. Descubrió que así era como se veía la constelación hace 13,000 años. Probablemente eso significaba que ellos llevaban miles de años observándonos. En 1973, Lunnan concedió una entrevista a la revista británica Space Flight. Dijo que había descifrado el mensaje de radio oculto en los LDE. Esto es lo que decía. Comienza aquí. Nuestro hogar es Upsilon Bootis, una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de 7 desde el Sol, el mayor de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tiene 3, nuestro primer y tercer planeta tienen una cada uno. Nuestra sonda se encuentra en la posición de Arturo, conocida en nuestros mapas. Uf, se me puso la piel de gallina. Sin embargo, y por más que estos informes fueron publicados en el New York Times, Time y otras revistas de renombre, nadie tomó el tema con seriedad. Lamentablemente, la teoría de Lunnan no estaba respaldada por ninguna prueba. Más tarde, él mismo la retiró, asegurando que había cometido errores obvios y que sus métodos habían sido poco científicos. Según él, solo había hecho conjeturas sobre el significado de estas señales. Y finalmente, la última parte de nuestra historia. Esta foto. El 4 de diciembre de 1998, la nave espacial Endeavour se embarcó en la misión STS-88. Esta fue la primera misión a la Estación Espacial Internacional. El 11 de diciembre, la NASA tomó y publicó una serie de imágenes en las que se podía ver claramente un objeto inusual en la órbita de la Tierra. Estas fotos fueron inmediatamente estudiadas por el público. Todo el mundo pensó que se trataba del Caballero Negro, del que se había hablado durante años. ¿Por fin había aparecido tras 100 años de especulaciones? Como de costumbre, la verdad resultó ser mucho más aburrida. Durante la misión, uno de los astronautas estaba instalando una cubierta térmica, pero el recubrimiento... Un muro de fuego se extiende alrededor del epicentro del impacto. Quema todo a su paso. Las olas levantadas por la explosión cubren las grandes ciudades y los terremotos son tan fuertes que los rascacielos gigantes caen como un castillo de naipes. Estas son las posibles consecuencias de la colisión con el primer objeto interestelar de la historia en visitar nuestro sistema solar. Lo descubrimos en 2017, pero todavía no estamos seguros de qué es. Un asteroide, un cometa o una nave espacial de alguna civilización del espacio exterior. Hasta ahora, los científicos lo han llamado Oumuamua. Suena como una vaca hawaiana. Oh. Sea lo que sea, su velocidad es mucho más rápida que la de otros asteroides, alrededor de 87 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar los Estados Unidos de costa a costa en menos de 3 minutos. Así que este asteroide podría viajar de la Tierra al Sol en aproximadamente 2 meses. En comparación, nuestros cohetes pueden viajar a una velocidad de hasta 27,000 kilómetros por hora. El mismo viaje a través de los Estados Unidos les llevaría unos 9 minutos.
Entonces muchos científicos especulan que se trata de un objeto artificial creado por una civilización muy avanzada. Ok, la forma del objeto apoya esta teoría. Es largo y estrecho y se parece a una nave espacial. Tiene aproximadamente 800 metros de largo, mucho más que la Torre Eiffel. Los científicos decidieron ver si Oumuamua era realmente la nave espacial de alguien y apuntaron algunos radiotelescopios hacia ella. Si la civilización de esa nave hubiera utilizado las comunicaciones o nos hubiera escaneado con su tecnología, lo habríamos sabido, pero hubo un completo silencio. O algo así. Ni una sola onda de radio, pero eso no refuta la teoría de la civilización del espacio exterior. Para saberlo con certeza, decidimos determinar el peso del objeto. Para hacer eso usamos la luz, más precisamente su reflejo. Verás, diferentes materiales reflejan la luz de manera diferente. Tomemos una piedra negra desconocida, por ejemplo. Absorbe casi toda la luz, sin reflejar casi nada. Consulta el catálogo, es carbón. Conociendo el tamaño y el material del objeto, podemos determinar su peso. Entonces necesitamos ver cuánta luz refleja este objeto, y cuando los científicos apuntaron con sus telescopios a Oumuamua, descubrieron que refleja colores que combinan con el hierro y también con algunas rocas sólidas. Y Oumuamua estaba parpadeando todo el tiempo, un destello brillante. Luego se desvanecía lentamente y luego comenzaba a brillar de nuevo. Eso significaba que estaba girando, y no giraba alrededor de su eje como una flecha, giraba caóticamente, moviendo sus bordes hacia arriba y hacia abajo. Cualquier objeto artificial o nave espacial habría sido destrozado por tales sobrecargas, pero Oumuamua todavía estaba intacto. Eso significa que está hecho de materiales superduros que evitan que se deshaga, y no es hueco como una nave espacial, es un cuerpo sólido. Oye, ¿como yo? La asombrosa velocidad de este objeto lo hace bastante misterioso. Algunos cometas pueden tener la misma velocidad o incluso más, pero también tienen una especie de efecto cohete. Cuando una nave espacial comienza a despegar de la plataforma de lanzamiento, ves fuego saliendo de sus motores. Cada segundo el cohete mezcla combustible con oxígeno, los enciende y los expulsa a una velocidad tremenda. De acuerdo con las leyes de la física, esto es como empujar una pared. El cohete salta por los gases de combustión que arroja. Así es como el cohete crea empuje y acelera. Los cometas funcionan con un principio similar. Los rayos del sol inciden en la superficie del cometa. Los elementos ligeros como el hielo comienzan a evaporarse. Ese gas va hacia un lado, el cometa va hacia el otro. Al igual que un cohete, el cometa empuja el gas que se evapora y acelera. Este gas también forma la larga cola del cometa. Es como si la enorme roca arrastrara todo este gas detrás de ella. Me siento identificado. O es como si un automóvil empujara el aire cuando va a alta velocidad. Pero Oumuamua no es un cometa, y no tiene esa cola, y no tiene el mismo efecto de cohete que un cometa. Entonces no podría haber acelerado a esa velocidad. Pero algunos científicos creen que Oumuamua solía tener cola. Aunque lo descubrimos en 2017, ingresó a nuestro sistema solar en 1995, y fue golpeado por los rayos del sol incluso en ese entonces. Cuando descubrimos este asteroide ya había perdido alrededor del 95% de su masa. Simplemente se evaporó. Otros científicos creen que Oumuamua obtuvo esta velocidad durante su nacimiento en algún lugar lejano de otro sistema estelar o nebulosa. Quizá fue una colisión dramática de algún exoplaneta con otro objeto cósmico. La colosal energía explosiva de la colisión arrojó el fragmento alargado al espacio exterior. O podría haber sido una explosión de supernova. Cuando una estrella llega al final de su vida, se convierte en una gigante roja. Es una versión inflada de la estrella, cientos de veces más grande. Luego se encoge y explota con una fuerza enorme. Las ondas expansivas pueden viajar a muchos años luz del epicentro, y es uno de los eventos más brillantes del universo. Entonces la supernova podría haber hecho pedazos a algún exoplaneta. Uno de ellos, Oumuamua, ganó mucha energía y velocidad y comenzó su largo viaje hacia la Tierra. Esto podría explicar por qué Oumuamua sigue girando tan salvajemente. Pero recientemente los científicos publicaron una teoría de que Oumuamua puede ser un bloque gigante de hielo. El hielo al que estamos acostumbrados es agua, H2O, pero Oumuamua podría ser hielo de nitrógeno, N2. Puede haber permanecido intacto en el espacio interestelar durante 500 millones de años, y cuando llegó a nuestro sistema solar, el hielo de nitrógeno podría haber reflejado 2/3 de los rayos solares. Entonces no se calentó tanto. Eso explica por qué Oumuamua no tiene cola.
Puedes encontrar el mismo hielo de nitrógeno en Plutón, así como en Tritón, una de las lunas de Neptuno. Entonces, Oumuamua proviene de un exoplaneta helado similar, pero podemos averiguarlo con seguridad solo enviándole una sonda espacial. Los científicos idearon un plan para eso llamado Proyecto Lyra. El problema es que Oumuamua está abandonando nuestro sistema solar a velocidades tremendas, mucho más rápido de lo que nuestros cohetes pueden volar, y tenemos que alcanzar esta roca espacial lo más rápido posible antes de que se aleje demasiado. Para ello, podemos utilizar una maniobra de gravedad. Primero, la sonda espacial sobrevuela Júpiter. Pasa cerca de él para aprovechar su gravedad para acelerar. Después de eso, la sonda se dirigirá hacia el Sol y volará a su alrededor lo más cerca posible para dispararse como una catapulta hacia la roca espacial. La segunda opción para llegar al asteroide es utilizar microsondas. Tenemos que poner en órbita alrededor de 1000 de ellas. No deben pesar más de un cerillo. Cada una tendrá una vela ligera del tamaño de un ring de boxeo. Luego enfocaremos un poderoso rayo láser desde el suelo hacia esta vela. Nos permitirá acelerar la sonda a aproximadamente un 20% de la velocidad de la luz. No debería ir demasiado rápido para no volar más allá del asteroide. Debería poder entrar en su órbita o aterrizar en él. Pero si somos demasiado lentos, Oumuamua abandonará nuestro sistema solar antes de que podamos alcanzarlo. Será una gran experiencia porque en el futuro podremos usar asteroides como un taxi espacial. Todo lo que tenemos que hacer es entrar en la órbita de un asteroide interestelar o incluso aterrizar en él. Entonces seguiríamos moviéndonos por el espacio a velocidades increíbles sin usar ningún combustible. Esta sería una gran opción para viajar largas distancias o para entregar suministros a otros sistemas estelares. Entonces, ¿por qué deberíamos tener miedo de tales objetos? Una colisión con un asteroide del tamaño de Oumuamua podría acabar con todo un estado. Si golpeara en algún lugar del océano, podría causar olas más altas que nuestros rascacielos. Los científicos están ansiosos por encontrar formas de protegernos contra tales objetos. Una forma sería embistiéndolos. Si detectamos un objeto potencialmente peligroso, podemos enviar una nave espacial hacia él. La nave espacial tendría que embestir el asteroide en un ángulo que moverá su trayectoria solo un poco. Moverlo demasiado a escala cósmica cambiaría drásticamente el destino final del asteroide, y solo necesitamos que el asteroide pase al lado de nuestro planeta. También podemos crear una explosión controlada en el asteroide. Se basa en el mismo principio. La fuerza de la explosión tendría que cambiar ligeramente la trayectoria del asteroide, o romper una roca gigante en pedazos más pequeños. Los asteroides de hasta 24 metros de ancho se quemarían completamente en nuestra atmósfera debido a la fricción con el aire. Es posible que las rocas de entre 24 metros y 0,8 kilómetros de tamaño no se quemen por completo y causen daños locales. Cualquier cosa más grande se considera muy peligrosa. ¿Tú crees? El método tradicional de la ciencia ficción es colocar motores de cohetes en el asteroide. Entonces no solo podemos cambiar la trayectoria de la roca espacial, sino también controlarla, y podemos usarla contra otros asteroides. Sería algo así como un billar espacial. Y ahora nos vamos hace casi 5.000 años. Permíteme llevarte al antiguo Egipto, donde en el año 2550 a.C., adivina qué, se inició la construcción de las grandes pirámides de Giza. La gente aprendió a construir catedrales y rascacielos, pero no fue hasta hace poco que aparecieron estos enormes edificios. Todavía es un misterio, incluso para los científicos modernos, cómo se construyeron estas pirámides hace 5.000 años. No es de extrañar que sean una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También es la más antigua y la única maravilla del mundo antiguo que todavía existe en el siglo XXI. Debe haber sido necesaria mucha cooperación para construir algo tan masivo, incluso para las métricas de hoy. Pero las pirámides de Giza no fueron las primeras pirámides de la historia. La primera, llamada pirámide escalonada, se construyó alrededor de 80 años antes de la primera pirámide de Giza, en el 2630 a.C., para el faraón Sócer. No estaba destinada a ser extraordinaria, pero terminó siendo bastante impresionante. Era una pirámide de 6 capas escalonadas de piedra. Tenía 62 metros de alto, que es como un edificio de 19 pisos. Y era la edificación más alta que existía en ese momento. Sin embargo, no era solo una pirámide. Estaba rodeada por todo un complejo de edificios que hasta tenían patios. En el antiguo Egipto, la gente creía en la otra vida, por lo que todos, especialmente los reyes, querían asegurarse de tener todo lo que necesitaran para prepararse. He aquí por qué el complejo piramidal estaba perfectamente provisto de una gran cantidad de objetos que la gente usaba todos los días. El complejo incluía una pirámide y una especie de palacio.
Estos edificios tenían muchas cosas que el faraón amaba y podría necesitar algún día, como muebles, comida y vasijas de oro. Después de Djoser, la construcción de pirámides se convirtió en una práctica común, pero muchas pirámides no se terminaban. Por lo general, tomaba unos 20 años construir una, pero muchos faraones reinaban mucho menos que eso. En total hay más de 100 pirámides. Las más famosas son las grandes pirámides de Giza. La primera y la más grande fue construida para el faraón Keops, cerca del año 2550 a.C. Inicialmente tenía 147 metros de altura, que es como un edificio de 40 pisos. La segunda pirámide fue construida para el hijo de Keops, el faraón Kefren, cerca del año 2520 a.C. Es solo un poco más baja. Originalmente tenía 144 metros de altura, como un edificio de 39 pisos. Esta es la pirámide con la famosa estatua de la Esfinge. Las esfinges tienen el cuerpo de león y cabeza humana. Fueron construidas para proteger áreas importantes. Esta tiene la cabeza del faraón Kefren y protege su pirámide, de cara al amanecer. La Esfinge es la más conocida y es una de las estatuas más grandes y antiguas de todo el mundo. Originalmente tenía color rojo y tenía nariz. Y todavía es posible ver el rastro del pigmento rojo en sus orejas. Pero nadie sabe exactamente cuándo desapareció la nariz. Durante algún tiempo, la Esfinge estuvo escondida bajo tierra, cubierta de arena hasta los hombros. Afortunadamente, a principios del siglo XIX, un aventurero con un equipo de 160 personas la desenterró. La tercera pirámide de Giza es la más pequeña, siendo más de 2 veces más baja. Originalmente tenía 70 metros de altura, aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos. Construida en 2490 a.C., fue una pirámide hecha para el hijo de Kefren, Miserino. Las pirámides están diseñadas para alinearse con los puntos de la brújula y sus lados simbolizan los rayos del sol. Pero resulta que en ese momento no había brújulas. Los antiguos egipcios descubrieron las direcciones ellos mismos y con una precisión asombrosa. Para alinear las pirámides utilizaron 2 constelaciones. Originalmente, las pirámides estaban cubiertas de piedra caliza blanca lisa y tenían una parte superior dorada y plateada para reflejar el sol. Más tarde, la piedra caliza blanca fue tomada de las pirámides por otros reyes y utilizada para otros edificios. Los científicos estimaron que los antiguos egipcios utilizaron cerca de 2,3 millones de bloques de piedra para construir la primera pirámide. Cada bloque pesaba más de 1 tonelada. Este es el peso de un rinoceronte. Algunos bloques eran incluso más grandes y pesaban casi tanto como un elefante. Hace 4 milenios y medio no había equipo moderno para ayudar en la construcción. No había máquinas, ni ruedas, ni siquiera acero. El único metal disponible era el cobre. Incluso hoy, los científicos no están seguros de cómo los egipcios lograron construir las pirámides. No quedan registros que lo aclaren. Algunos incluso piensan que los egipcios querían mantenerlo como su secreto y no dejaron ningún registro a propósito. Muchos creen que los pobres y los extranjeros construyeron las pirámides, pero no es cierto. En realidad, los constructores eran trabajadores muy calificados, eran bien alimentados y pagados. Los arqueólogos afirman que los constructores vivían en una ciudad temporal cercana y eran una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Los investigadores dicen que cerca de 20.000 personas trabajaron en cada complejo piramidal y que se necesitaron unos 20 años para construir cada uno. Probablemente fue un proyecto nacional. El sitio de construcción tenía muchos recursos y era probable que se aportasen alimentos y elementos esenciales de todas partes de Egipto. Incluso con todo ese apoyo, no está claro cómo la gente logró cortar, transportar y ensamblar esas enormes piedras. Una de las teorías sugiere que las piedras probablemente fueron transportadas en botes por el río Nilo. Luego venía una parte más difícil. Tenían que ser trasladadas al sitio de construcción. Para eso probablemente se usaban trineos de madera. En teoría no era muy difícil tirar de ellos porque la arena mezclada con la cantidad adecuada de agua era bastante resbaladiza y 10 personas podían mover un trineo incluso con una roca que pesaba 1 tonelada con bastante facilidad. Finalmente, un último problema. Las piedras tenían que levantarse y colocarse en su lugar. Los arqueólogos han descubierto unos restos de un sistema de rampas que se remonta a cuando se construyeron las pirámides. Lo más probable es que los egipcios diseñaron un sistema único para mover y tirar de enormes bloques de piedra. Pero nadie sabe cómo era exactamente. La opinión más común es que había varias rampas alrededor de la pirámide para ayudar a mover los bloques. La rampa crecía con la pirámide cada vez más alta. Suponen que la gente subía las escaleras tirando del trineo de madera con la piedra en el medio de una rampa de arena. Pero esta es solo una de las opciones. Otros dicen que las rampas rodeaban la pirámide. Algunos dicen que las rampas estaban dentro de la pirámide. Pero nunca lo sabremos con certeza y seguirá siendo un misterio para siempre, como querían los antiguos egipcios. Y sorprendentemente no hay mucho dentro de las pirámides. La mayor parte es solo piedra sólida con muy poco espacio abierto. Pero echemos un vistazo rápido a la más grande de las pirámides de Giza.
Desde la entrada hay 2 escaleras, una bajando y la otra subiendo. La descendente te lleva a una cámara ubicada bajo tierra. Ahí es donde están los faraones, pero no en esta pirámide porque Keops quería mantenerse más alto. La sala subterránea está parcialmente sin terminar. La habitación con el sarcófago de Keops se llama la Cámara del Rey. Está arriba, pasando a través de una alta y larga gran galería. Debajo de la Cámara del Rey hay una sala llamada Cámara de la Reina. Sin embargo, no hay reinas y nadie está seguro de por qué la habitación se llama así. Desafortunadamente, ninguno de estos lugares tiene jeroglíficos en las paredes, están simplemente desnudas. Si quieres verlos, debes dirigirte a las otras habitaciones que están decoradas. Esas obras de arte son representaciones de la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. Los textos permiten a los investigadores estudiar su lenguaje y gramática. Lamentablemente, los tesoros que alguna vez estuvieron aquí en la pirámide han sido robados hace mucho tiempo. Desde esa habitación hay varios túneles con un propósito desconocido. Hay muchos túneles y pasajes dentro de las pirámides. Hay muchas cámaras, pozos y caminos secretos. Los científicos han estado enviando pequeños robots con cámaras allí durante décadas. Y estos robots descubrieron una cámara un poco más arriba con jeroglíficos en las paredes. Pero incluso hoy en día, gran parte de las pirámides aún se desconoce y no existe el llamado plan de construcción de las pirámides. Los egipcios crearon un misterio que nadie puede descifrar desde hace 4.500 años. Los científicos comenzaron hace poco a tomar rayos X de la pirámide para saber qué hay dentro, sin entrar en ella, y en sus estrechos y misteriosos túneles.